Ah, Buenas tardes. En este día sábado, pues vamos a estudiar un poco. Voy a tener varios temas. Voy a empezar a hacer varios temas cortitos. Lo más corto, no lo más corto que se pueda, pero sí cortos y tratar de ser lo más específico. Eh, pero para comenzar, vamos a orar un poco. Una pequeña oración. Padre Dios eterno, Señor de la misericordia, te damos las gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones y tus cuidados. Señor, en este día te pedimos tu Espíritu Santo para que lo que pueda aquí exponer sea para gloria y alabanza tuya, Señor. Te pido por todas las personas, los hermanos que me ven, Señor, que me van a ver, pues que les redargullas, Señor, que les ayudes, que esto que voy a predicar, Señor, que esto que voy a exponer, sea para edificación de cada uno, Señor. Aquí no es cuestión de denominaciones, de iglesias, sino de tu santa palabra. Y ese es el primer tema que vamos a exponer, Señor. Tu santa palabra, que es la guía de todos nosotros, Señor. Y de todas tus iglesias, Señor. Pero tenemos que ver primeramente cuál es la palabra de Dios y qué es lo que significa. Te lo pedimos, te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con un, un pasaje que todo mundo lo sabe y que está en 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. Generalmente a veces nos ponemos a predicar muchas cosas, pero si no entendemos que la palabra de Dios o la Biblia o las escrituras son sus diferentes nombres que le damos, que si no la ponemos como nuestra guía, como nuestro soporte de la fe, entonces no sirve, porque si no nos dejamos llevar por ella, que ella nos diga qué es la verdad, entonces no sirve de nada. Entonces aquí vamos a comenzar con, como dije, con 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. Y dice así, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es su primer punto de las escrituras? Que nos hacen sabios para la salvación. Es decir, que nos dan el entendimiento para que nosotros podamos seguir el plan de salvación, que es para perdón de nuestros pecados. Que dice que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que dice allí, por la fe que es en Cristo. Es el único libro que nos hace sabios por la fe en Cristo Jesús. Nos hace sabios para ser salvos. Porque en realidad, ¿cómo nos salvamos? Entonces aquí va a estar, aquí es todo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, dice que toda esta es inspirada por Dios. En otras partes dice inspirada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha inspirado a cada uno de los profetas y a la gente que está ahí. Entonces dice que para redarguir. ¿Qué es lo que es redarguir? Que nos muestra dónde estamos fallando, cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra falta, cuáles son nuestros malos hábitos, cuáles son. Entonces, la misma escritura nos redarguye de pecado, así como dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos muestra el pecado. Pero nos muestra el pecado no para acusarnos, sino para que hagamos una corrección a lo que estamos haciendo. Es decir, por eso dice útil para enseñar, útil para enseñar, para redarguir y después dice para corregir, porque cuando nos dicen esto es malo,
la escritura, entonces después nos dice cómo corregir. ¿Cómo corregir? Para instruir en justicia, nos instruye a ser justos, a ser honestos, a evitar todas esas cosas, a mentir, a codiciar. Entonces, eso es justicia, a no levantar falso testimonio. Entonces nos instruye a todo eso. Eso es lo que hace en la escritura, la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios, dice, cuando nosotros nos arrepentimos y todo, somos hombres y mujeres de Dios. Sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios, eso es lo que nos hace perfectos. No es que con que la leamos una vez ya somos perfectos. Tenemos que estudiarla por eso todo el tiempo para irnos perfeccionando. Y que somos enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, que los cristianos o el hombre de Dios tiene que hacer buenas obras. Aquí dice que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo demostramos la fe? Si no son con las buenas obras. Dios, entonces, tenemos que leer Santiago. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero la fe se demuestra con las buenas obras. Así dice Santiago. Entonces, este pasaje es el que más se usa para describir a las escrituras. Entonces, pero dice que nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir a unos cuantos textos que nos dice a veces. Y allí el mismo Jesús nos dice que tenemos que escudriñar. Vamos a ir a Juan 5:39. Juan 5:39 nos dice, eso es otro versículo muy, muy usado, que el Señor mismo lo dijo. El Señor mismo 5:39. Y dice así: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonios de mí. Es decir, aquí el mismo Jesús nos está diciendo que en las escrituras está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonios de mí. Y como Cristo es la vida eterna, entonces por eso dice que todas las escrituras dan testimonios de ella. Pero quiero hacer como un paréntesis en esto del punto. ¿A qué se está refiriendo aquí la escritura? Allá Pablo habla de las escrituras también. Aquí el Señor Jesús habla de la escritura. Como vemos, aquí realmente está hablando del Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo Testamento, porque hasta en ese momento, ya cuando el Señor Jesús resucitó y se fue al cielo, es que empiezan los discípulos a predicar y a escribir. Entonces, esas cartas que ellos dejaron son las que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Entonces, no existían en este momento que está hablando aquí el Señor Jesús, ni cuando Pablo estaba. Pablo la estaba escribiendo. Entonces, cuando los apóstoles aquí en la escritura hablan de las escrituras, están refiriéndose al Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento, porque dice Pablo que él enseñaba a Jesús por medio de las Escrituras. Y está hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Es decir, que si no sabemos el Antiguo Testamento, no estudiamos el Antiguo Testamento, llegamos a interpretar mal
el Nuevo Testamento. Y desgraciadamente la mayoría de los cristianos eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Tergiversar, malinterpretar el Nuevo Testamento. Bueno, ese es el paréntesis que iba a hacer. Entonces, como vemos aquí dice que tenemos la vida eterna en las Escrituras. Ellas nos llevan a la vida eterna. Y la vida eterna es Jesús. Por eso dan testimonio de ella. Desde Génesis hasta el Apocalipsis nos muestran a Jesús. Ese es otro estudio que también poquito a poco lo vamos a ir haciendo. Entonces vamos a ir a otro texto. Es Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Aquí nos enseña otra parte de la escritura. Lucas 24, 27. Y dice así. 24, 27. Lucas 24, 27. Dice así. Y aquí este es en el camino de Emaús. Entonces cuando el Señor se le apareció a los dos que iban de Emaús y ellos no reconocieron al Señor Jesús, dice que le fueron vedados los ojos. Entonces dice que cuando Él les preguntó, pues, Él les dijo allí, vamos a empezar del 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Quiénes los profetas? Está hablando del Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿De quién hablan en la escritura? Del Señor Jesús. Y ya decían desde antes lo que él iba a padecer. Es decir, desgraciadamente los líderes de ese tiempo no pudieron ver esto. Pero aquí está. En las escrituras, si nosotros vemos todas las profecías, todas las cuestiones, vemos que el Señor Jesús iba a sufrir, iba a hacer expiación por nosotros, iba a morir. Isaías 53 es uno de los más conocidos, pero hay otros que nos dicen exactamente qué iba a hacer el Señor Jesús. Es decir, nos enseña que la escritura hablan de él. Hasta nos dice que en Isaías 9:6 dice que un niño no es nacido y después dice los nombres de él y lo llama Padre Eterno y Dios Poderoso. Como vemos, si ellos hubieran visto, los fariseos o los líderes de ese tiempo hubieran visto estas profecías, las hubieran entendido como tienen que ser, entonces ellos se hubieran dado cuenta que era Dios el que iba a venir hecho carne. Pero bueno, así es. Entonces mire lo que nos está mostrando todas las escrituras. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es decir, ahí le estaba mostrando con las escrituras. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Igual que el Señor Jesús. Él no le habló cosas allí. Él le habló con las escrituras. Él nunca se... Vamos a otro texto. Juan 12:16. Juan 12:16. Juan 12:16. Vamos a... Dice... Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando él se fue al cielo, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y de que se las habían hecho. Es decir, que muchas cosas que los discípulos no entendieron,
pero hasta después que fue glorificado le fueron abiertos realmente el entendimiento. Pero ¿dónde le fueron abiertos el entendimiento? En las Escrituras. Mire lo importante que es las Escrituras. Si nosotros no nos basamos en las Escrituras, no dejamos que las Escrituras nos lean a nosotros, que nos guíen a nosotros. Si le buscamos cosas, pero no vamos a entender realmente lo que dice. Vamos a hacer nuestra propia lectura, no que la lectura de la palabra de Dios. Otro texto, Juan 29. Juan 29. Dice así. Juan 29. Dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es decir, aquí nos está mostrando también que aquí se está refiriendo a los discípulos. Ellos no entendían, el Señor le dijo como 3 o 4 veces. Le dijo que Él iba a resucitar, iba a morir y iba a resucitar. ¿Pero qué? Ellos no entendían. Pero aquí les dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, como vemos, las Escrituras todas dan testimonio de Cristo. Y por eso la salvación, la Escritura nos hacen sabios para la salvación que es Cristo Jesús. Si nosotros conocemos a Cristo Jesús, todas las cosas, entonces nosotros somos sabios y no nos podemos salir de la salvación. Vamos a otro texto. Romanos 14:11. Romanos 14:11. Otro texto muy, muy conocido. Romanos 14:11. Sí, Romanos 14:11. No, perdón. No, es 15:4. Romanos 15:4. Dice, perdón, es Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Dice que la consolación por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Es decir, hay una serie de promesas del Señor, hay una serie de conocimientos que lo que nos dan es esperanza para su segunda venida. Todo eso, toda esa enseñanza fueron escritos antes para nosotros, los de este tiempo. Y, es decir, Pablo lo pone en su tiempo, pero para nosotros mucho más, porque ellos después escribieron el Nuevo Testamento. Y entonces ese es para consolación y todas las promesas que el Señor nos da. Entonces eso es lo que la base. Si nosotros no nos basamos en la Escritura, si las rechazamos o ponemos nuestras ideas, las Escrituras no nos van a mostrar la verdad y vamos a vivir en un fanatismo religioso, apegándonos. Si vemos nosotros nuestras denominaciones por encima de las Escrituras, estamos mal. Todas las denominaciones están regidas por hombres. Hay hombres, acuérdense, hay trigo y cizaña. Dice que antes va a venir la apostasía. Antes que entre. Entonces, en nuestra iglesia ya está entrando apostasía. Pero ¿cómo podemos descubrir eso? Solo por medio de la Escritura. Y siendo sinceros, dejándonos que la Biblia, si la Biblia dice esto es blanco, esto es blanco. No le pongamos ni gris para medio acomodarlo ahí, o blanco hueso. Nada. Tiene que ser así como dice la Escritura. Entonces, tenemos que estudiar, ser sinceros con nosotros mismos
que aquí está la verdad. Pero tenemos que saber interpretar, dejar que la Biblia se interprete sola, no nosotros interpretarla de acuerdo a nuestra iglesia. Desgraciadamente, las iglesias a veces, o los líderes, a veces se salen y entonces engañan a todos. O diciéndolo así, engañan a todos. Lo hacen malinterpretar un montón de textos. Entonces, como vemos, la Biblia nos enseña y nos muestra a Cristo. Y el Cristo es la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que estar apegados a las Escrituras, no a una denominación. Las denominaciones están hombres y se equivocan. Nosotros tenemos que estar apegados a la Biblia. Nosotros fallamos. Yo he fallado. Pero el problema no es que nos equivoquemos. Todos nos equivocamos. El problema está en rectificar donde nos equivocamos. Porque si nosotros no rectificamos, eso se llama engaño. Porque después eso mismo enseñamos. Entonces, cuando la Biblia le muestra que lo que pensaban no era así, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo como una verdad y no quedarse enmacharse en las ideas que le da su pastor, su líder religioso. No, nosotros nos tenemos que basar en la Biblia porque ella nos lleva la Escritura a la vida eterna. Y la vida eterna es Jesús. Entonces, lo primordial es la vida eterna. Y voy a terminar con algo, porque han salido una idea sobre vamos a ir a Mateo 4. Sobre esto. Voy a decirlo así, no me gusta sacar, pero mucho lo he oído últimamente en ciertas personas que dicen que la Biblia no se puede, cuando uno le dice, pruébeme con la Biblia que esto es así. Entonces ellos dicen, no, es que probarlo con la Biblia, ¿para qué? Pues el diablo utiliza también la Biblia. Se está refiriendo, cuando esto nos dicen, se están refiriendo en la tentación de Jesús. Porque vamos a leer la tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice. Y vino a él el tentador y le dijo, aquí no utilizó la Biblia, y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como ve, el diablo le tiró una insinuación y el Señor le respondió con un escrito está. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí ya el diablo utiliza las escrituras. Entonces, esta gente dice que como el diablo utiliza la escritura, entonces lo que uno le puede decir con la escritura es porque puede ser del diablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fuera así, Jesús no le hubiera contestado así en la siguiente tentación. Dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿con qué le contestó Jesús a Satanás que acababa de utilizar la escritura? Con las mismas escrituras, pero con la interpretación correcta.
Satanás lo que hace es malinterpretar las escrituras. Entonces, si nosotros somos realmente estudiosos y nos fiamos por la fe, entonces, por la fe y la verdad, entonces esas tergiversaciones que hace el diablo por medio de toda esa gente, la cizaña que está en la iglesia, entonces se pueden mostrar las interpretaciones. Se pueden mostrar las malas interpretaciones que dan con la misma Biblia. El diablo utiliza malinterpretando las escrituras. Entonces nosotros, como las interpretamos correctamente, los vamos a desenmascarar, así como hizo el Señor con las escrituras. Y sigue diciendo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrados me adores. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, fíjese que aquí, cuando el Señor le sacó el escrito está, ya en esta otra tentación, Él ya no sacó la escritura. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía más que decir. Me refiero, ¿qué usar en la escritura? Porque estaba tratando de tergiversar y él sabía que el Señor Jesús sabía de esto. Entonces, como vemos, esos que ahora he oído de eso, algunos que andan diciendo que no, que como el diablo utilizó la escritura, ahora no se le puede pedir a alguien que se los puede con la escritura. Ese es un pretexto, eso es diabólico verdaderamente. Entonces hacemos a un lado la escritura donde el mismo Jesús dice que allí tenemos la vida eterna. Hay que tener cuidado con todo esto. Han salido últimamente, estamos en los últimos tiempos, han salido un montón de cosas bien tergiversadas y tratan de quitarle el valor que tiene la Sagrada Escritura, simplemente para que no la usemos y desenmascaremos las malas interpretaciones. Bueno, hermano, este ha sido el tema pequeño. Y comienzo con esto de la escritura para ver que los próximos temas que yo tenga van a ser basados exclusivamente en las escrituras. Y si tienen alguna pregunta o algo que no estén conmigo, simplemente me lo dejan saber y lo vemos. Porque yo no es que me sé todo. Puede que me equivoque en algunas cosas. Y si me muestran, entonces yo rectifico, que es lo normal que se tiene que hacer. Entonces, pero todos los temas, estos pequeños temas que voy a dar, va a ser basados completamente en la Biblia. Nada de religión, me refiero, claro, la religión de Cristo, ¿verdad? Pero nada de denominaciones, eso es lo que me refiero. Claro que pertenezco a una iglesia, que pertenezco aquí, pero no me dejo llevar, ninguna iglesia me salva. Dice que la salvación está en la escritura. Entonces, no nos dejemos llevar por nuestras denominaciones, seamos sabios, dice, para la salvación. Entonces la sabiduría está en las escrituras, no en los pastores. Ellos también se equivocan, nuestros líderes se equivocan, nosotros no equivocamos, pero la palabra de Dios, cuando la interpretamos correctamente, dice que allí tenemos la vida eterna. Bueno, pasen buenas tardes y vamos a hacer una final oración pequeña para despedirnos. Eterno Padre Dios Santo, Señor, te pedimos por las personas que puedan ver este pequeño tema, Señor, sobre la escritura que es tan importante, Señor. Ayúdame pues a mí a interpretar correctamente también tu escritura. Dame la sabiduría para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Te pido por cada una de las personas que están allá afuera, Señor. Te lo pido, te lo suplico en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, pasen buenas tardes.